Hoy hablaremos acerca de el Génesis como fundamento profético. ¿Por qué tantas personas se sienten perdidas al leer el Apocalipsis? Si desde el primer libro de la Biblia, el Génesis, podemos encontrar varias pistas para entenderlo. Incluso Juan, el autor de Apocalipsis, tiene en cuenta que el público al que él se dirige conoce el Antiguo Testamento, porque él usa conceptos familiares para ellos, como el principio de la primera mención. Este principio es una herramienta para interpretar la Biblia y consiste en que un concepto, símbolo o palabra que aparece en la Biblia, especialmente en el libro del Génesis, establece un patrón básico que guíe su significado a lo largo del resto de las Escrituras. Esto nos ayuda a entender cómo Dios introduce temas de manera progresiva y consistente. No es una regla absoluta, pero es una pauta útil que revela cómo el Espíritu Santo ha inspirado la coherencia temática desde el principio hasta el fin de la Biblia. Esto quiere decir que Dios no improvisa y que su mensaje es coherente, progresivo y revelado con intención desde el principio. Dios establece la verdad y Él no cambia de opinión, como lo dice Isaías 40, 7 y 8 y Malaquías 3:6. El hecho de que se vaya repitiendo y que en cada repetición vaya aumentando algunas cosas o se hagan aclaraciones, no quiere decir que Él cambie de parecer, sino al contrario, va revelando su verdad progresivamente. Además, este principio de la primera mención nos protege de interpretaciones modernas que pueden descontextualizar los conceptos bíblicos. Y también confirma que el libro del Génesis es un libro histórico, teológico y profético. Ahora que ya conocemos un poco de este principio, vamos a los ejemplos. Primero veamos el tema del amor de Dios. Nuestros conceptos del amor quizás no nos dejen ver el concepto real del amor de Dios. Para el mundo de hoy, el amor se centra en la realización personal, es decir, en aquello que te hace feliz únicamente a ti. Entonces, mientras tú eres feliz, pues los demás no importan. Sin embargo, la Biblia define y clarifica muchas veces al amor como centrado en el beneficio de los demás. Por lo tanto, comprender la naturaleza del amor es una clave importante para entender la profecía bíblica. En Génesis 22:2 se menciona el amor por primera vez, en una historia fascinante que es la del sacrificio de Isaac a manos de su padre Abraham. Claro que hablando del sacrificio de Isaac no resulte tan fascinante, ¿eh? Pero Génesis 22:2 dice así: y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esta historia de Abraham e Isaac, que se encuentra desde el verso 1 al 13, presenta el amor como el afecto profundo entre un padre y un hijo en conexión con el sacrificio. Es interesante notar que la palabra amor no se destaca por el sentimiento de un hombre con una mujer, sino que aparece en el contexto familiar entre un padre y un hijo. Ahora, como hemos dicho, aparece en Génesis, pero también este mismo asunto debe aparecer en otro lugar posterior, como lo hemos mencionado con el principio de la primera mención. Se menciona en Génesis, pero debe ser que en otro lado también hable del mismo asunto. Vayamos al Nuevo Testamento. Por ejemplo, en ocasión del bautismo de Jesús. Hay 3 textos: Mateo 3:17, Marcos 1:11 y Lucas 3:22. Son los textos de los evangelios que van a hablarnos acerca del bautismo de Jesús y de las palabras que Dios dijo. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El de Lucas tiene una diferencia y dice que descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Estas 3 son las primeras referencias del amor en el Nuevo Testamento. Hijo amado. Y podemos ver aquí que estas están en conexión del amor entre el Padre y el Hijo. Es decir, entre Dios el Padre y Jesús el Hijo. Sin embargo, en el libro de Juan es mucho más esclarecedor
porque parece tener relación con la historia de Isaac sobre el altar. Mire lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué es tan importante este pasaje? ¿Por qué es tan importante esta relación? Como ya lo hemos dicho, de esta relación podemos aprender a entender el amor de Dios. En el texto notamos a Abraham obediente al mandato de sacrificar su propio hijo. El verso 10 dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Por qué estaba tan dispuesto Abraham a sacrificar a su propio hijo? ¿Qué cosas pasaban en su mente? Pues bueno, si queremos saber la respuesta la vamos a encontrar incluso en la Biblia misma. Hebreos capítulo 11, versículos 17 y 19 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo, su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Es decir, que no era probable que muera, porque si no, ¿quién le traería la descendencia? Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Este acto de Abraham demuestra el amor de Dios por la humanidad, ya que Él nos amó hasta el punto de dar a su Hijo unigénito, e incluso aquello que pensó Abraham que Dios haría, es decir, de resucitar a su propio Hijo. Es lo que al final Dios hizo con Jesús, resucitándole de los muertos. El sacrificio de Jesús revela entonces el tipo de amor abnegado que Dios siente por nosotros. En síntesis, Dios nos ama. Nunca nos abandonará. Incluso la muerte no puede separarnos del gran amor de Dios. Si es así, entonces el amor de Dios, debemos procurar ese mismo amor que en vez de pensar en nosotros mismos. Es decir, que podamos pensar en el bienestar de los demás como Cristo lo hizo. Vamos por el segundo ejemplo. El Cordero. Génesis capítulo 22, 7 también registra otra parte importante donde usaremos el principio de la primera mención. Y dice así, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Aunque quizás la pregunta no era más en búsqueda del cordero, sino era una pregunta para decir su propia condición. ¿Seré yo el que seré sacrificado? ¿Seré yo el cordero? También esta pregunta es importante porque ni siquiera en Génesis ha sido contestada. Mira lo que sucede después. Génesis 22, 12 y 13. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Ojo, tras las espaldas de Abraham, él ve a un carnero, es decir, él volteó y vio un carnero. Es decir, él no vio un cordero. ¿Qué pasó? La pregunta aparentemente no tiene respuesta correcta. Pero cuando nos trasladamos a los escritos de Juan, en Juan 1:29, Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en otro escrito de Juan, en Apocalipsis, vamos a encontrar cerca de 28 veces que se utiliza la palabra Cordero, con referencia a Jesús como el Cordero de Dios. Apocalipsis 5:12 dice, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Notemos, la pregunta se da en Génesis y la respuesta se da en el Evangelio de según San Juan y en Apocalipsis. Sin embargo,
no es que sean los únicos lugares donde encontramos al Cordero, ya que los 38 libros del Antiguo Testamento explican cada rasgo y cada detalle del Cordero. Por ejemplo, los diversos rituales, la Pascua, la sangre del Cordero en el templo, todo eso nos explica la función del Cordero. Y con la llegada de Jesús, el asunto se hizo más claro aún, porque la pregunta es respondida con Jesús. Incluso Abraham mismo lo entiende de esta manera en Génesis 22:8, cuando él dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Que en una buena traducción del hebreo debería decir, Dios se proveerá a sí mismo como el cordero. El cordero entonces es identificado como Dios. Así que no solo se refiere a un animal físico, sino se refiere a la responsabilidad de Dios, a Dios mismo. Incluso la relación padre, hijo y cordero se dan en ocasión del bautismo de Jesús. Cuando los cielos se abren y Dios dice, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, según lo dice Mateo 3:17. Y en el caso de Abraham e Isaac, la voz del ángel del Señor anuncia, también desde el cielo, la solución divina para el problema de ellos, en Génesis 22:11-14. Entonces, ¿cómo llegamos a comprender que el Cordero nos salva? Cuando unimos todos estos puntos que se dan en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se nos muestra a Jesús como el Cordero de Dios, nuestro sustituto, quien quita el pecado del mundo y quien alcanza la victoria por y para nosotros delante del trono de Dios. Nuestra esperanza está entonces en el Cordero, quien está en el cielo y en especial ahora en este tiempo del juicio de Dios, porque no hay condenación para los que están en Cristo, ya que Él pagó con su sangre la culpa de nuestros pecados y es el único digno. Nuestra vida, nuestro ser, nuestra mente debe estar en Cristo, porque no hay salvación sino en Él. Y veamos un tercer y último ejemplo, la victoria de Dios. Como ya hemos mencionado, la aparición del carnero entre las ramas y llevado al holocausto por Abraham, Isaac, nos da una relación estrecha del día de la expiación en Levítico capítulo 16, verso 3 y el verso 5, donde se usa también un carnero para la expiación. Vamos a ver la relación del lenguaje entre los dos momentos, tanto del Génesis como del Levítico. Por ejemplo, en Génesis 22:13 encontramos la palabra olá, que es traducida como holocausto, y la misma palabra la encontramos en Levítico 16, el verso 3 y el verso 5. También encontramos en Génesis 22:14 la palabra provisto, o ser provisto, o proveer, que viene del verbo rajá, en hebreo, y que también encontramos lo mismo en Levítico 16:2. Lo mismo se da en Génesis 22:13, donde se habla del yicaj, que tomó al carnero, lo separó. Lo mismo se da en Levítico capítulo 16, versículo 5. ¿Qué significan estas similitudes? Esto significa que quien haya escrito Levítico para explicarnos el proceso del día de la expiación, también tenía en mente lo ocurrido en el sacrificio de Isaac. Incluso se relaciona con la profecía de Daniel 8, ya que Daniel 8 también se enfoca en el día de la expiación escatológico, es decir, el último tiempo. Daniel 8:3 dice, alcé mis ojos y vi un carnero. Es como si se refiriera directamente a la experiencia de Isaac en Génesis 22:13, que Abraham voltea y ve un carnero. De la misma manera se da con Daniel. Y también se usa el verbo rajá, que significa provisto en Daniel. Y ya que Daniel tiene la referencia no solo de Levítico, sino también de Génesis, por ende, las bendiciones provistas a Abraham después del sacrificio se dan también como promesa a las naciones del futuro. Génesis 22:17 dice, de cierto te bendeciré y te multiplicaré, tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Dios le promete a Abraham que se adueñaría de las puertas de sus enemigos. Esta promesa hace referencia a la victoria de Cristo sobre la serpiente y a la victoria
de la vida sobre la muerte, quien es nuestro enemigo final. Según 1 Corintios 15, 26, como ya lo había dicho Dios en Génesis 3:15. En todo caso, este pasaje de Abraham e Isaac nos conduce a la redención definitiva del pueblo de Dios durante el día de la expiación escatológico en Daniel 8:14, como también está descrito en Hebreos 6:14. De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Así, como hemos visto, el Génesis revela las verdades fundamentales del amor de Dios, el sacrificio de Cristo y su victoria final. No podríamos entender entonces plenamente el libro de Apocalipsis sin siquiera haber estudiado el Génesis. Por otro lado, muchas de las historias y relatos del Génesis no son simplemente entretenimiento histórico, sino que también contribuyen a nuestro entendimiento profético. En síntesis, son profecías narradas en historia para nuestra comprensión. Lo maravilloso de todo es que tenemos hoy toda la Escritura. Tenemos tanto el Génesis como el Apocalipsis. Estamos lejos de toda la voluntad escrita de Dios. Nuestra comprensión es simplemente el resultado de nuestro interés de conocer a Dios y seguir sus planes. Que Dios te bendiga y le pongas esfuerzo en el entendimiento de la palabra de Dios. Nos vemos en el siguiente video.